Buenos días, niños y niñas, les habla su profesora Laura Natalie. En esta mañana pues voy a explicarles el tema que estamos viendo en estas guías de las 2 últimas semanas. Para iniciar debemos saber que los divisores pues son aquellos números que dividen de manera exacta a otro número. Cuando hablamos de algo exacto ya sabemos bien que se refiere a una división que no se obtiene como tal ningún residuo o que el residuo pues es igual a 0. Una división con un residuo igual a 0 es una división exacta y por tanto sabemos que corresponde al divisor del número que estamos buscando. Aquí observamos algunos ejemplos de divisiones que son exactas y otras que son inexactas. Ya sabemos bien que este pues es el divisor, el dividendo, y debajo del dividendo pues se encuentra el residuo. Todas las divisiones que aparecen aquí arriba son divisiones exactas porque su residuo llega a 0 y que al multiplicar el producto de la división por el divisor se obtiene exactamente el dividendo. Aquí hay otros ejemplos donde el residuo es diferente a 0, son divisiones que no son exactas. Entonces de esta manera tenemos que las divisiones exactas, que su residuo es 0, son números que nos sirven como divisores. En este caso estamos viendo el número 12 y todos los ejemplos de divisor son divisores para este número, para el 12. En este caso los divisores del 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6. En este caso el 5 pues queda rechazado porque aquí se puede observar que tiene un residuo igual a 2. Y todos los que están debajo pues también son números que no nos sirven, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11. Finalmente nos sirve el 12 porque hay un residuo de 0. Es decir que los divisores son 1, 2, 3, 4 y 6, y 12, que son los números que aparecen señalados en negrita. Y pues son divisores ya que al dividirlo por el número que es divisor se obtiene una división exacta, sin residuo. Vamos a ver el ejemplo en la guía. En la guía número 1, el primer punto nos pedía que coloreáramos en cada caso del color según indicaba los divisores para cada número. Entonces en esta tabla aparecen los divisores del 6, del 14, del 30 y del 27. Hay varias opciones frente a cada número y lo que debemos hacer es escoger cuáles son divisores del 6 entre el 0, el 6, el 40, el 15, el 1, el 3 y el 5. Igualmente el 14, los que aparecen enfrente, se debe obtener cuáles son divisores y colorear del color que corresponde. En el caso del 6 debemos colorear de rojo los números que son divisores dentro de las casillas que aparecen al frente. Igualmente el 14 de amarillo, el 30 de azul, el 27 de color verde. Entonces como vemos acá, estas divisiones son exactas. El 6 dividido en 6 me da 1, el residuo 0. En 1 me da como residuo 0 y como producto 6. Y el 6 dividido en 3 me da como producto 2 y como residuo 0. Como vemos, todas estas tres divisiones se obtiene 0 en el residuo, por tanto todas estas tres son exactas. Es decir que de color rojo debemos colorear el número 6 porque 6 es divisor de 6, 1 es divisor de 6 y 3 es divisor de 6. Debemos colorear el 6, el 1 y el 3, que son los números que aparecían anteriormente. El 6, el 1 y el 3 en estas casillas deben ir de color rojo. En el caso del 14 los divisores son el 14 y el 7 porque son números que dividen exactamente el 14. Como el 14 divide exactamente el 14 es un divisor, y el 7 como divide el 14 exactamente es también un divisor. Acá también están el resto de ejemplos que debemos colorear de acuerdo a las indicaciones que nos da la guía porque corresponden a divisiones exactas, por ende son divisores. En el caso del 30 los divisores son 15, 3 y 6 que se deben colorear en azul. En el caso del 27 sus divisores son 1 y 9 que se deben colorear de verde. Pueden haber más divisores, pero estos son los ejemplos que nos plantea la guía dentro del cuadro, a los cuales debemos responder coloreando con el color según pues corresponda. En el segundo punto de nuestra guía nos piden llenar los espacios que aparecen en rojo. Los coloqué aquí yo en rojo.
y al lado de la guía aparece esta figura, este globito de color lila con los números que deben ir en estos espacios. La idea es llenar con estos números los espacios de acá para que al hacer lectura pues pueda ser posible las condiciones que nos da en el texto, ¿sí? Algunos niños vi que respondieron pues cualquier otro múltiplo, por ejemplo el 4, el 5, bueno. Aunque son múltiplos de 20 y pueden perfectamente caber en estos espacios, pues la idea es tener en cuenta los números que están dentro del globo. Para ello, entonces, acá les presento la respuesta. En el primer número, pues el múltiplo de 20 es 20, 20 es un múltiplo de 20 y también a la vez logra ser divisor de 20 y de 10. Entonces aquí coloqué la prueba, ya que si yo divido 20, lo divido en 10, obtengo una división exacta como producto 10, es decir que está bien dicha la afirmación que 20 es múltiplo de 20 y 20 a su vez es divisor de 10. En el segundo ejemplo, 48 es múltiplo de 48 y a su vez 48 es divisor de 8, porque al dividir 48 en 8 es una división exacta con un producto de 6. Entonces aquí está la prueba a cada uno de los ejemplos y como verán lo que yo hice fue usar los números que habían dentro del globito. ¿Sí? Pues acá es una coincidencia que aparezca el 20 y el 20, el 48 y el 48, no es que siempre sea así, pero en este caso pues se ve así teniendo en cuenta los ejemplos que nos presenta el globito. Bueno, voy a hacer una introducción al nuevo tema recordando el anterior sobre el mínimo común múltiplo. Y es que para hallar el mínimo común múltiplo de un número pues hay dos maneras de hacerlo. El primero es colocar entre corchetes todos los múltiplos, bueno no todos porque todos son infinitos, pero sí al menos los 10 primeros. Los colocamos entre corchetes, se simboliza con la M mayúscula seguida el número que vamos a hallar los múltiplos y colocamos entre corchetes y separado por comas cada uno de los múltiplos de ese número. Al final, como ven, se colocan siempre puntos suspensivos porque esto significa que tiene más múltiplos de ahí para allá, puesto que son infinitos. Al colocar de esta forma todos los números que vamos a hallar, uno seguido del otro, debemos colorear en color rojo o en el color que ustedes usen, señalar aquellos que son similares entre sí. En este caso el 24 se encuentra en los tres grupos y el 48 también se encuentra en los tres grupos. De ahí debemos escoger el más pequeñito, que en este caso es el 24, y es justamente el 24 el mínimo común múltiplo para estos tres números. El otro método que habíamos visto el semestre anterior es las divisiones sucesivas, en la cual colocamos también los tres números que se deben hallar los múltiplos, trazamos una línea vertical y empezamos a dividirlos hasta que todos lleguen a 1. Vamos a ver la diferencia ahora con el mínimo común divisor, en el cual no es necesario que llegue a 1. Pero en el mínimo común múltiplo lo ideal es que llegue a 1, bueno, debe llegar a 1 y de no encontrar un número que nos sirva para dividir a los tres, pues se baja la cifra exactamente igual. En este caso empezamos dividiendo todos tres números en 2 y todos pues tienen mitad. Luego otra vez en 2, en este caso 2 y 4 tienen mitad. El 3 como no la tiene lo bajamos igual y nuevamente igual hasta que llegue a 1. Finalmente se multiplican todos estos números y obtenemos que es 24 la multiplicación de esos números y ya como hemos visto en el método anterior, 24 es el mínimo común múltiplo entre esos tres números. Veamos entonces la diferencia con el máximo común divisor. Y es que el máximo común divisor, a diferencia del mínimo común múltiplo, es el mayor entre los divisores que se está revisando los números, ¿sí? Entonces aquí en un ejemplo, si hallamos los divisores de 156 y 182, hacemos el mismo procedimiento con el mínimo común múltiplo, lo encerramos entre corchetes seguidos de comas. En este caso no ponemos puntos suspensivos porque no son infinitos, los divisores son contados, tienen un límite. Entonces subrayamos en rojo o en el color que ustedes usen los que son similares para ambos y en este caso, a diferencia del mínimo común múltiplo, tenemos que elegir el mayor. Antes elegíamos el menor, ahora lo que hacemos es elegir el mayor, pero entre aquellos que son similares. En este caso es el 12 es común para ambos y es también el mayor entre todos los que son similares. Y recordemos que entre
corchetes para hallar el máximo común divisor colocamos son los divisores, y que los divisores son aquellos que dividen de manera exacta al número, ¿sí? No colocamos los múltiplos, porque en el mínimo común múltiplo colocamos los múltiplos al número. Aquí lo que estamos haciendo es colocar los divisores al número. Se representa por una D mayúscula seguida del número que vamos a hallar, colocamos entre paréntesis, entre corchetes, los divisores, señalamos aquellos comunes en otro color y elegimos el mayor entre los comunes, que a diferencia del mínimo común múltiplo era el menor, ahora vamos a hallar al mayor. Y bajo el método de divisiones sucesivas, colocamos ambos números, como lo hacíamos en el mínimo común múltiplo, también seguido de una línea vertical, y de la misma forma que lo hacíamos con el mínimo común múltiplo, vamos a empezar a buscar números que dividan. Pero en este caso los números deben dividir exactamente a ambos por igual. Si el número que escogemos solamente nos sirve para dividir a uno, no nos sirve. Tenemos que elegir un número que sirva a la vez para ambos. Y en este caso no es necesario que llegue a 1, no debe llegar a 1, sino que la división sucesiva termina en el momento en que ya no existan más números que dividan exactamente ambos. Entonces 156 y 132 lo podemos dividir en 2 porque exactamente tiene mitad de 78 y de 66. Posteriormente lo podemos dividir nuevamente en 2 y tiene una mitad exacta de 39 y de 33. En este caso ya debemos cambiar el 2 por el 3, ya que la tercera parte de estos números exactamente es 13 y 11. En este caso 13 y 11 no existe un número que divida exactamente a ambos por igual. Entonces ahí ha terminado nuestra división sucesiva y lo que vamos a hacer es multiplicar de la misma forma que lo hacíamos con el mínimo común múltiplo los números entre ellos, y vamos a ver que al multiplicarnos nos da también 12, que es el mismo resultado obtenido en el primer método. Y aquí pasamos a los ejemplos de la guía número 2. En el primer punto nos dan grupos de números en los cuales debemos encontrar los divisores. Lo mismo que hemos hecho en guías anteriores sobre el mínimo común múltiplo, pero ahora debemos hallar el mínimo común divisor. Entonces en el primer punto, como ya les he compartido también al grupo, los dos primeros que nos piden hallar es el 12 y el 18, entonces frente a ellos colocamos los divisores, es decir, los números que vienen exactamente al 12. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12, y los del 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18, solamente esos. Coloreamos los que son similares entre ambos, y como ya lo expliqué, elegimos el mayor en este caso es el 6. Si lo hacemos por el método de división sucesiva, entonces ponemos el 12 y el 18, lo dividimos en 2 y eso me da 6 para 12 y 9 para 18. Posteriormente lo dividimos en 3 para obtener el 2 y el 3 de cada uno de estos números, y hasta ahí llega, ya que no existe otro número que me permita dividir exactamente el 2 y el 3. Me serviría para el 3 o me serviría para el 2, pero no para ambos a la vez, entonces hasta ahí llega. Y si los multiplicamos entre sí, obtenemos el 6, que es el mismo número del primer método. Acá también hay otros ejemplos, siempre se debe señalar los comunes entre cada grupo y elegir al mayor. Cuando elegimos el mayor ya sabemos que ese es el mínimo común divisor entre ambos números. Los otros ejemplos los he dejado en el grupo para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, aquí también hay otro ejemplo entre estos tres números. Se señalan los comunes, se elige al mayor de ellos, o también se puede dividir siempre y cuando el número que elijamos para dividir divide exactamente a todos por igual, se multiplican entre ellos y obtenemos exactamente el mismo mínimo común divisor. Son dos métodos distintos. En el segundo punto de la guía nos dan unos bloques de números. Como vemos aquí nos dan el 12 y el 24, y estas opciones 12, 24 debemos colorear o tachar con una X el mínimo común divisor entre 12 y 24. La opción A es 12, la opción B es 24 y la opción C es 2. Y como lo he resuelto acá, se hallan los divisores de 12 y 24 y el máximo común divisor entre ellos es 12. Entonces la respuesta a la guía en la primera opción es 12. En la segunda opción es 6, entonces así debemos hallarlo para cada grupo y señalar del grupo de números que nos dan cuál es el indicado. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de mañana.